La justicia es la constante y perpetua voluntad de dar a cada uno su derecho. Frase célebre de Justiniano. Reciban un cordial saludo de mi parte. Mi nombre es Anaika Gia, soy alumna de la Facultad de Derecho de la Universidad UTE y en esta ocasión, para la materia de Historia del Derecho, he preparado un video en el que hablaré acerca de los aportes del derecho romano a la ciencia jurídica actual. Debemos reconocer que son varios los instrumentos jurídicos, pero en mi preferencia consideré hablar de las Institutas de Justiniano, las cuales son un conjunto de libros o manuales destinado a la enseñanza introductoria del derecho romano. Pues a principios del siglo VI, este había ordenado la compilación impulsado por la idea clasista de recuperar la unidad perdida del recientemente inválido Imperio Romano, pero sobre todo por una consciente utilización del riquísimo patrimonio antiguo que era útil para crear su propio ordenamiento jurídico y para así ejercerlo. Una administración eficaz del imperio, siendo este el resultado. Fue elaborado en varias etapas, entre 654 y 694, para después de esto ser expedido por el rey Recesvinto. El Edictum Rotaris en 643 después de Cristo. Ahora bien, dentro de las Institutas de Justiniano encontramos la siguiente definición debido a Papiniano o Florentino. La obligación es un vínculo jurídico que nos constriñe en la necesidad de pagar alguna cosa según el derecho de nuestra ciudad. En la definición que antecede se dice que la cosa debe pagarse según el derecho de nuestra ciudad. Esta expresión se aplica porque se refiere a una época en que las obligaciones eran sancionadas solo por el derecho equitario, en contraposición al derecho de gentes. Pero en la época de Justiniano, el concepto de obligación se aplicaba ya a toda clase de personas. Este es el análisis de las definiciones que acabamos de dar y descubre los siguientes elementos de la obligación. Y los señalaré en distintos literales: A, B, C y D. Y después de esto, señalaré a la deuda y la responsabilidad, ya que estos serán las trascendencias dentro del derecho romano a la actualidad. En el literal A, los sujetos que en toda relación obligatoria intervienen dos partes o sujetos, el deudor o sujeto pasivo que debe realizar la prestación, o en otra, el sujeto activo o acreedor, la persona a quien se le debe alguna cosa. En el lenguaje corriente se emplean estos términos para referirse únicamente a las obligaciones de dinero y así en un contrato de comodato nadie habla de acreedor y deudor. Se dice solamente me prestó un caballo y tengo que devolverle el caballo, etc. Normalmente las obligaciones se contraen únicamente entre dos personas, pero nadie impide que figuren en la relación jurídica varios acreedores o varios deudores, o que al lado del deudor se obligue un fiador. Sucede también con frecuencia que una de las partes sea instituida por un tercero, como ocurre si alguien paga por el deudor. El sujeto del derecho tiene, hasta hoy, como sustrato el ser humano al que el ordenamiento jurídico de todos los países civilizados concede el carácter de persona, que en principio de nuestro Código Civil recoge en el artículo 41, al decir que son personas todos los individuos de la especie humana, cualesquiera que sea su edad, sexo o condición. Divídense en ecuatorianos y extranjeros. Y aquí, una comparación, no sucedía lo mismo en el derecho romano, en el que en razón de su organización social los esclavos no eran personas sino cosas. Para tener capacidad de derecho se requería poseer los tres estatus: libertatis, civitatis y familiae, como lo veremos al tratar de la capacidad como el evento esencial de los contratos.
Ahora, los sujetos de la relación jurídica deben ser determinados o determinables. Generalmente se conoce desde el principio cuál es el deudor y cuál el acreedor, pero había casos en que los sujetos podían variar en el curso de la obligación. Así, por ejemplo, en las obligaciones noxales, el deudor del daño causado por un esclavo no era el dueño de éste al momento en que se causó, sino que tenía la propiedad del mismo cuando el acreedor ejercitaba la acción noxal. Lo mismo sucedía cuando una obligación tenía carácter disyuntivo. Por ejemplo, me obligo a pagar a Ticio o a Casio 1000 sextesios. Uno de los sujetos era indeterminado, pero determinable. En nuestra legislación vigente son obligaciones de sujeto indeterminado las que constan en títulos a la orden, pues en virtud del endoso cambian los acreedores y los deudores. En lo mismo acontece, ya que al carácter más acauso en los títulos al portador. Ahora, en el literal P, como en el vínculo jurídico, la obligación no se concibe hasta hoy como un vínculo corporal o material como sucedía en los principios del siglo de Roma, sino como una relación jurídica de las deudas que no se responde hoy con el cuerpo, sino con el patrimonio. Esto significa que si el deudor no cumple la obligación de dar, hacer o no hacer, surge como sustituto el deber de pagar daños y perjuicios que se concreta en una suma de dinero. Al efecto, en el artículo 1391 de nuestro Código Civil dice, toda obligación personal da al acreedor el derecho de hacerla efectiva en todos los bienes raíces o muebles del deudor, sean presentes o futuros, exceptuándose solamente los no embargables, designados en el artículo 1661, que el patrimonio del deudor es así la garantía o prenda común de los acreedores, lo que significa que si yo me obligo a pagar 10.000, todos mis bienes quedan comprometidos para el cumplimiento de esta deuda y si no pago, el acreedor podrá proceder a la ejecución de mi patrimonio. Ahora, en el literal C, el elemento coercitivo. Hablamos de la obligación, no puede concebirse si el acreedor no tiene una forma de compelar al deudor a que cumpla la prestación. Si el deudor no cumple lo debido, el acreedor puede hacer uso de medidas preventivas o cautelares como garantía del cobro del crédito, es decir, embargo o prohibición de enajenar de bienes, etc. Ahora, en el literal D, el objeto o materia de la obligación. Quiere decir, toda obligación tiene un objeto que consiste en la prestación misma, esto es, el acto positivo o negativo que el deudor debe realizar en interés del acreedor. El objeto de la obligación, como acabamos de expresarlo, es la misma presentación que a su vez recae sobre un contenido que es una cosa o un hecho. Así, si se celebra el contrato de compraventa de un automóvil, la obligación es de dar y el vendedor la cumple cuando da. Obligación de hacer es aquella que impone al deudor la realización de un hecho positivo, como construir una casa. Obligación de no hacer es la que impone una abstención, por ejemplo, no levantar una pared que prive de vista al vecino. Por obligaciones del prestaré entendían los romanos aquellas en que la entrega de la cosa solo transfería la posición o la tendencia de la misma. Y ahora, dentro del Código Civil del Ecuador, no define la obligación, puesto que en el artículo 1481 de este acuerdo de normas se limita a decir, contrato o convención es un acto por el cual una parte se obliga para con otra dar, hacer o no hacer alguna cosa. Y dentro de la deuda y responsabilidad, hoy en día no existe diferencia entre los conceptos de vitum y obligatio, pero sí la hubo en el primitivo derecho romano como en el antiguo derecho germánico.
Después de hacer estas comparaciones, para concluir, indicaré que en ninguna parte del derecho civil moderno la influencia del derecho romano es más patente y vigorosa que en materia de obligaciones. En efecto, tanto en nuestro Código Civil como en los demás códigos de ascendencia latina se reproducen muchas veces al pie de la letra los principios del derecho romano. De ahí que si el conocimiento de este derecho es indispensable para conocer los fundamentos de nuestras instituciones jurídicas, lo es más tratándose del derecho de obligaciones que se vincula con todo el derecho. Muchísimas gracias.